¿Qué tal? Hoy terminamos nuestro camino por el tema del perdón, pero el tema que hoy vamos a ver es el más complejo, creería yo, y es: el perdonar a alguien significa que la persona culpable se sale con las suyas. ¿Has escuchado eso? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre ello y mira lo siguiente. Este tal vez es el más difícil de reconocer, ¿sabes por qué? Y a la vez de resolver. Porque dice que perdonar a alguien significa que el culpable se escapa de la responsabilidad o la consecuencia de lo que ha hecho. Ahora, ese mito es el más difícil de reconocer para muchas personas. Esto involucra conceptos erróneos sobre Dios, sobre el problema del pecado y la solución que Dios nos da para curarlo. En realidad nadie se sale con las suyas con el pecado, porque ya lo hemos visto anteriormente, y es cuando pecamos nos estamos dañando a nosotros mismos, actuamos destructivamente. Con cada acto pecaminoso y aún con cada mal pensamiento que acariciamos, endurecemos nuestro corazón, nos hacemos más egoístas y malvados. Es lo que realmente ocurre. Saben, algunas personas no ven que el problema con el pecado es que daña al pecador. En vez de eso, creen que alguien que peca debe recibir un castigo impuesto. Cuando no hay un castigo, tienen dificultad para perdonar, porque parece que no hubiera nadie que fuera testigo de lo que hizo el agresor. La correcta comprensión del pecado, sin embargo, se establece en el reconocimiento de que nadie se sale con la suya al pecar. Por el contrario, aquellos que pecan lamentablemente, o más bien, se van destruyendo poco a poco a ellos mismos. Mira, Antonia estaba estresada, ella estaba molesta e irritada. Su ira era el resultado de un conflicto con un compañero de trabajo que frecuentemente pasaba horas hablando por el teléfono con familiares, amigos, y la verdad trabajaba muy poco. Aunque la negligencia de su compañero no le iba a generar más trabajo a ella, perdón. Su enojo crecía por la percepción de injusticia y decía: no es justo, yo trabajo duro y no hablo por el teléfono todo el día. Antonia estaba perturbada porque no había comprendido la naturaleza del pecado. Así que, ¿cómo se le ayudó a Antonia? Mira lo siguiente. Le dijeron a Antonia que considerara la siguiente situación. Si ella acordaba lavar el auto de alguien por 50 pesos o centavos, aceptaba los 50 centavos. Pero no lavaba el auto, ¿cómo se iba a sentir? Terrible. Como una ladrona, respondió Antonia. ¿Ves? Ella reconoció que su autoestima, su autovaloración caerían, y la vergüenza, culpa, depresión y la ansiedad aumentarían. Seguidamente se le puso otra situación. ¿Cómo te sentirías si acordaras realizar ciertas tareas por un pago prescrito? Aceptarías el pago, pero tú no realizas ningún trabajo. Así que Antonia no realizaba la conexión, aun cuando respondía a las preguntas. Le hicieron otra pregunta, y es: si tu esposo no se cepilla los dientes, ¿creerías que él está haciendo un mejor negocio? Ella se dio cuenta que tal idea no sería buena, porque sus dientes eventualmente se le dañarían si no se cepilla. Ese es el punto. El compañero de trabajo que le estaba haciendo trampa al jefe estaba haciendo que se le dañara algo más valioso que los dientes. Él estaba destruyendo su propia alma. El punto entonces llegó a ser obvio para Antonia. Ahora fue capaz de ver que el compañero de trabajo no estaba sacando ningún provecho de su actuar, sino que por el contrario se estaba dañando a sí mismo y a él mismo. Los malos entendidos sobre el carácter de Dios y su perdón han circulado por el mundo por muchos siglos. Mira, George MacDonald, el famoso teólogo del siglo XIX, él enfrentó ese mismo problema. Él decía: el Señor no vino a liberar al hombre de las consecuencias de sus pecados, mientras aquellos pecados aún permanecieran. Sin embargo, al no sentir nada de rechazo por su pecado, el hombre ha mantenido constantemente esta idea de que venir a liberarlos, de sus pecados significa que el Señor vino a salvarlos del castigo por sus pecados. Esta idea ha corrompido terriblemente la predicación del Evangelio. El mensaje de las buenas nuevas ha ido verdaderamente comunicado a las personas. O más bien, dijo él, no ha sido comunicado verdaderamente a las personas. Incapaces de creer en el perdón del Padre Celestial, imaginándolo sin libertad para perdonar, o incapaz de perdonar, sin creer que Dios es completamente nuestro Salvador, sino un Dios atado, ya sea en su propia naturaleza o en su propia ley,
que una ley superior a él y obligado por ella a extraer algunas recompensas y satisfacción por el pecado, una multitud de maestros religiosos han enseñado a sus miembros de iglesia que Jesús vino a cargar nuestros castigos por el pecado y salvarnos del infierno, pero con esta idea han malinterpretado su verdadera misión. El propósito que Dios está tratando de lograr en nuestras vidas es la sanación y la transformación de nuestros corazones, de nuestras mentes, aquí y ahora. Eso incluye mucho más que el simple perdón. Al aprender a perdonar a otros, cooperamos con Dios en la sanación de nuestras mentes. Ahora, si este tema no te ha quedado un poco más claro, quiero terminar con la última parte y es, piensa en lo siguiente. Considera que imagínate la persona más cruel del mundo, la más cruel, ¿ves? Una persona que ha asesinado a muchas personas, que le cortó a esas personas en pedazos y los puso en su refrigerador. Piensa en esa persona. Ahora, haz de cuenta que a esa persona que está vivo, el presidente de tu país lo perdona, ¿ves? Y lo deja libre. Yo te pregunto, ¿te gustaría que Jeffrey Dahmer, o el más cruel de todos, ¿ves? Fuera tu vecino? ¿Por qué no te gustaría que el más cruel, el asesino, el que los cortó un pedacito y que lo perdonaron, sea tu vecino? Después de todo fue perdonado, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿habrá cambiado? ¿Sería un vecino confiable con el cual convivir? ¿O se habrá retorcido tanto su mente que no es seguro para usted tenerlo como vecino? Aquí está la pregunta más importante en el problema del pecado. El pecado nos daña, y no solo aquellos que cooperan con Dios para la restauración de su imagen, solamente aquellos que vayan a ayudar con Dios de esa restauración de su interior serán salvos. La Biblia habla de esta transformación en varias formas, como ser recreados en nuestra parte interior. Habla de tener la mente de Cristo, de tener la ley de Dios, que Él quiere escribir su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Habla de que debemos caminar con el Espíritu y no en la carne. Habla de que tenemos que tener la circuncisión del corazón por medio del Espíritu Santo. Habla de que tenemos que ser nuevas criaturas y nacer de nuevo. Todas son metáforas que apuntan a una misma idea, y es ser cambiados, ser sanados, ser restaurados, sanar la herida del pecado, reemplazar el egoísmo por la ley del amor y la libertad. Tener ennoblecida la razón y la conciencia para dirigirlo a una voluntad firme y mantener un autocontrol, ser uno con Dios en método, en principio y motivo, y funcionar basándonos en la ley del amor y la libertad. Mira algo, y termino con esto. Luego del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001, muchas personas estaban, o más bien anhelaban, una sociedad más segura. Quieren un lugar donde no hay que temer, donde no hay que tener guardias de seguridad patrullando con rifles y donde se pueda confiar en los demás. Hay gente que anhela eso, ¿cierto? Este es exactamente el motivo por el cual solo aquellos que cooperen con Dios en la transformación del corazón entrarán al cielo. En el cielo entrarán solamente aquellas personas que estén a salvo, aquellos en los que se puedan confiar. Solo aquellos que recobren la habilidad de autocontrolarse, de autogobernarse, serán capaces de manejar la libertad absoluta en el universo de Dios. El perdonar a otros es uno de los pasos que tomamos al cooperar con Dios en nuestra propia sanación y transformación. Mi nombre es Davison Inestrosa y para mí es un gusto, es un honor poder tener para ti un episodio más y con este terminar el tema del perdón. El próximo iniciamos a hablar acerca de cuáles son las víctimas de la guerra, una guerra que muchos no han visto. Bendiciones y que Dios te bendiga.